Buenos días, América. Hoy son las 11 de la mañana en la costa este, las 4 de la tarde en España. Debido al cambio de hora de Europa, hoy hemos empezado una hora más tarde. De todas formas, quiero decirles que si ustedes se registran, el sistema les avisará con una hora de antelación que va a comenzar estas conferencias. Entonces no tendrán ningún problema para no perdérselas y estar exactamente a su hora. Me estoy refiriendo, por ejemplo, si ustedes vienen a la página de Forex Analytics, a Home, que dentro de poco, ya queda poco para tenerla en español, se van ustedes a webinars y abajo del todo, a la hora de registrarse a la conferencia Trufa, les indicará la hora local suya. Así ustedes no se perderán la conferencia. Sin más, me elimino para empezar esta conferencia sobre los pilares del trading y un repaso a las principales divisas. Nosotros en la conferencia anterior recordamos que dijimos que era importante una ecuación que yo llamaba la ecuación del comerciante, la ecuación del trader. Esa ecuación no era más que indicarnos según el número de aciertos que tuviéramos y la recompensa que nosotros habíamos esperado por esos aciertos, nos salía que el beneficio era igual a ese número de aciertos, me permiten ustedes recordarlo, por ese número de fallos, multiplicado por la recompensa, por ese número de fallos, multiplicado por la cesta, que es de lo que realmente me gustaría hablarles hoy. Bien, teníamos esta ecuación y decíamos que según el número de aciertos que nosotros tuviéramos, era importante esperar a nuestro objetivo, porque si el número de fallos aumentaba y esta zona de aquí de la ecuación se hacía grande, entonces teníamos el problema de que si no habíamos esperado correctamente a nuestra recompensa, podíamos entrar en pérdidas, de tal forma que pusimos un ejemplo de 70 fallos por una cesta y sobre 100 operaciones y 30 aciertos. Vimos que todo objetivo por debajo de 2,33 era directamente una pérdida. Bien, entonces hoy me gustaría centrarme en esto de aquí de la cesta. ¿Qué es la cesta? La cesta, ¿cuál es el capital? Realmente tenemos que empezar hablando ahora ya de qué capital deberíamos de tener. Como mínimo, cada uno podrá tener la cartera que pueda o quiera, pero ¿qué mínimo de capital debería de yo buscar para operar sobre divisas? Lo primero que tengo que definir es mi factor de ruina, voy a llamarle así, mi factor de ruina, mi camino a la ruina. A mí me gusta definir mi camino a la ruina como haber perdido directamente la mitad del capital. Es decir, que mi ruina directamente sería
Mi ruina directamente sería mi capital dividido entre 2, es decir, el 50%. Entonces, para perder el capital al 50%, podríamos llegar de muchas maneras. La forma más elemental y rápida que se me ocurre es empezar independientemente, todavía no hemos definido qué cantidad es el mínimo de capital, pero independientemente de ese capital que tengamos, si nosotros empezamos a hacer operaciones, por ejemplo, al 1%, si ustedes se cogen una hoja de cálculo, verán que según van perdiendo del orden de unas 70 veces consecutivas, es decir, un ejemplo, tenemos 5.000 euros, el 1%, pierdo 50, me quedan 4.950, el 1%, que ya no es 50, que es 49,5, y así sucesivamente llegaré a que habré perdido mi capital exactamente o aproximadamente en unas 70, 71 operaciones consecutivas. Si nosotros queremos definir el 0,5%, como habíamos también comentado, que desde mi punto de vista es más conservador, porque se definirá el factor de ruina como 140 veces consecutivas para llegar a la mitad de capital. Dicho esto, que me parecía muy importante recordarlo, tenemos que, si nosotros vamos a hacer operaciones diarias, si tenemos previsto hacer operaciones diarias y hemos definido que un 0,5% de capital con 140 veces consecutivas perdiendo para llevarme a la ruina, normalmente eso es muy, pero que muy difícil si una persona, si un operador comercial se atiene a las normas. Pues 0,5% sería claramente sobre un stop de unos 100 puntos, como mínimo tendré que tener ese microlote, la mínima unidad que me proporcionara el 0,5%, de tal forma que si yo tengo una cuenta de, por ejemplo, un ejemplo les pongo ya directamente, de 1.000 euros al 0,5%, que me salen 5 euros por operación, si a mí me sale un stop de 100 puntos a un microlote, que vimos el otro día que el PIB no era $1, €1, era un porcentaje, podía ser 0,8, pero bueno, por redondear, se podía perfectamente redondear al euro, pues obviamente nos quedaremos un poco cortos, porque claro, 5 euros, si me sale un stop de 100 puntos, que serían 10 euros con un mini lote o un micro, recuerden, de una cuenta estándar, pues ahí nos quedaríamos un poco cortos. Entonces, qué mínimo, si queremos hacer ese tipo de operaciones al 0,5% y 10 euros, que entre 2 o 3.000 euros. Dicho esto, el objetivo directamente es, primero, no descapitalizarme. Es decir, que lo que me interesa a mí es continuar en el mercado el máximo tiempo posible, lógicamente. Por ese motivo definíamos el 0,5% sobre mi capital. ¿Qué más me interesa? Pues tener un riesgo recompensa real, también lo vimos. Riesgo recompensa real, que no me mantenga en el mercado innecesariamente esperando algo, pues sinceramente que nunca llega. Eso pues no sería adecuado y profesional. Y otra cosa que vimos que era muy importante era evitar descompensar las operaciones. Eso es fundamental, porque nosotros no podemos permitir que la operación buena siempre nos pille bajamente apalancados, o una que parece que me va a saltar por el stop, que no siempre estemos altamente apalancados, se descompensaría. Entonces, este sistema evitaría precisamente eso. Vamos a empezar, ya dicho esto, con nuestro análisis semanal.
Hoy es lunes y empezamos, como siempre, por el índice del dólar. El índice del dólar, habíamos dicho que teníamos repetimos en un momentito qué significaba mi ciclo de mercado, que era la línea tricolor, que es exponencial, aplicada la 34, perdón, ahí está, la ven, aplicada a las últimas 34 velas, a los altos de las últimas 34 velas, la azul al cierre y la roja a los mínimos de esas últimas 34 velas exponenciales, de tal forma que yo definía que en este caso el índice del dólar sigue por debajo de su ciclo de mercado. Entonces, al seguir por debajo del ciclo de mercado, yo buscaría ventas. Nosotros, esta línea, definíamos un pivote como una vela que tenía dos a la izquierda, dos a la derecha, cuyos máximos no sobrepasaban ese pivote de máximos. Aquí teníamos otro y podía yo trazar una línea como esta, perfectamente. Esta línea era una línea bajista y, por tanto, de ruptura de compras. Como el precio la rompe por debajo de el ciclo de mercado, vamos a decir que es una línea que no me interesa. Entonces, aquí teníamos una línea perfectamente dibujada con su pivote a la izquierda. Tenemos aquí un pivote con sus dos velas a la izquierda, sus dos velas a la derecha, pivote de mínimos. El inmediato superior, tengo aquí otro pivote que me ha hecho el mercado perfectamente, uno de los dos pivotes, y lanzo la línea. Trazaba Fibonacci, desde el punto de corte, que justo es este, el más cercano, el pivote más cercano al punto de corte, ahí ponía mi 100%, y al punto más alejado sobre el ámbito de aplicación, la línea que va de aquí hasta aquí, el punto más alejado era este, y ahí trazaba yo correctamente mi 0% de Fibonacci, de tal forma que yo podía controlar mi riesgo. ¿Cómo controlaba mi riesgo? Lo primero, esperaba que el precio rompiera mi línea, y luego tengo que esperar, para controlar mi riesgo, que el precio vaya al área que yo considero. Considero que por encima de mi ciclo de mercado, el precio como venta, en este caso, ya no tendría validez. Luego, mis stops deberían de estar como mínimo puestos en un Fibonacci que se ajustara a esa parte del ciclo de mercado, de una posibilidad de cambio de ciclo de mercado del precio. Podemos entrar, decíamos que podíamos entrar en 100, 88, 78, el nivel que eligiéramos, pero lo más lógico era esperar al mejor riesgo-recompensa, de tal forma que si mi Fibonacci 127 es el primer objetivo, vamos a decir que cuanto más ajuste este segmento, este riesgo, más recompensa, mejor riesgo recompensa tendremos al primer objetivo. Eso de tal forma que si yo entro en 78 con stop en 61, hacíamos 78 menos 61, que eran 17, y 127 menos 78, 49, que entre esos 17 me salía un riesgo recompensa similar a 1,3. No era 1,3 porque realmente era 1,2 con 88, pero muy parecido a 1,3. Por lo tanto, en el índice dólar esperaría, para entrar en este caso, ventas a mi área de control de riesgo, siempre y cuando el indicador
OSMA, que era un MACD cruzado o al alza o a la baja, también lo vimos, me permitiera y me estuviera indicando esa dirección. En este caso está el MACD cortado hacia abajo, por lo tanto me permitiría entrar. Si el indicador se diera la vuelta o el precio se diera la vuelta, tendría que buscarme otra línea para poder comprar. Es decir, se daría la vuelta si el precio estuviera por encima de mi ciclo de mercado. Por ejemplo, esta línea. Si eso ocurriese, nosotros tendríamos en este momento como punto más alejado si es que el precio no hace otro punto más alejado, y esta sería la forma de trazar nuestros Fibonaccis. Tendríamos que esperar a que el precio rompiera esta línea, se quedara en este área sobre mi 78 con mi stop otra vez por debajo del ciclo de mercado, en este caso porque serían compras, en este caso que se diera, entonces volveríamos a 78,50, porque en este caso 61 quedaría muy arriba de lo que sería el cambio de giro al precio de alcista de compras a ventas, por eso prefiero usar el nivel 50, y 78,50 sería lo que es mi riesgo. Estamos en una semana un poco complicada debido a las elecciones americanas. Cuando digo un poco complicada, me refiero simplemente a que el precio, ustedes ya lo saben, puede ser muy volátil hacia un sitio, hacia el otro, y no realmente luego no haber una tendencia clara, al menos en estos espacios temporales más grandes. No hablo de 5 minutos y 1 minuto, que yo directamente no opero, porque no me gusta dejarme los ojos en la pantalla y considero que es mejor controlar el riesgo más sosegadamente y más tranquilamente y ajustando bien los valores. Aparte que nos evitamos movimientos erráticos del precio. Yo para intradía directamente por debajo de 30 minutos no lo hago con el mismo sistema de análisis. Bien, dicho esto del index dólar que buscamos hipotéticamente una posibilidad, vamos a decirlo así, de ventas por estar debajo del ciclo de mercado, pasamos al dólar mexicano, peso. El dólar americano con el peso mexicano. Esta operación ya veníamos detrás de ella desde hace una semana. Yo creo que incluso en el primer, ya no recuerdo bien, yo creo que en la primera conferencia, en el primer webinar, ya se habló de ella, y dijimos, bueno, realmente dijimos que era una buena operación, porque 78 a 61, fíjense ustedes que lo precioso y maravilloso del control de riesgo con este sistema de Fibonacci cumple ese requisito de que evitar descompensar mis operaciones y hacerlas todas iguales, que realmente como profesional es lo que a mí me interesa. No me interesa descompensar operaciones y que unas me salgan muy apalancadas y que salga por pérdidas, otras menos, y que salgan por beneficios, y que la ecuación del operador financiero, aquella que decía que mis beneficios es igual al número de operaciones que yo he ganado, acuérdense, por esa recompensa, pues que esa recompensa sea inferior, entonces me obligue a tener más operaciones de la cuenta, menos el número de operaciones falladas por el riesgo. Claro, entonces para ser consistentes, la primera pieza angular es precisamente esa, tratar de hacer todas las operaciones en la medida que se puedan iguales. Volvemos al dólar
americano, peso mexicano, dijimos que una buena entrada era en este área, que la vela llegó prácticamente a 78, entre 88 y 78. Piense ustedes que un control de riesgo, obviamente en su día vimos que el stop estaba en 61, ahí llega el ciclo de mercado. Por ahora podríamos perfectamente mantener todavía a día de hoy nuestro stop en 61 en caso de que estuviéramos todavía en el mercado, y 78 menos 61 a 127, esa operación llegó y yo anuncié, tal y como anuncié por Twitter, en Leanco, lo lógico era cerrarla. ¿Por qué dijimos que aquí cerrarla además completamente? Porque dijimos que podría perfectamente darse un posible, siempre aquí hablamos de posibilidades, doble suelo. Entonces, ante esa posibilidad que justo además coincide con el nivel mío de 127 de Fibonacci, según yo había trazado, vimos que era más aconsejable cerrarla totalmente. Si en vez de 78 mi operación yo hubiera entrado en 88, mi riesgo recompensa, ustedes harían este segmento las veces que contiene 88 menos 61. Ya saben que para calcular luego el número de lotes en función de su cuenta necesitan los pips y el valor por pip real de cada par de divisas, pero la forma de que todas las operaciones sean exactamente iguales, la mejor forma que yo he encontrado es esta, precisamente utilizar los niveles de Fibonacci como una herramienta de riesgo-recompensa, de tal forma que si yo claramente en esta línea, estoy hablando de esta línea, no de esta, que esta se dio luego, voy a eliminar esta línea, porque esta se dio luego, voy a dejarla aquí abajo, se dio luego más tarde, unos días, luego después de la ruptura. Fíjense que el indicador me estaba indicando ventas, el ciclo de mercado, el precio estaba en zona de ventas. Por lo tanto, yo 88-61 hubiera sido otra posible operación, según sea un más conservador o más agresivo, pero tengan en cuenta que una operación 88-61 a 127 tiene peor riesgo-recompensa que una operación 78-61, porque si ustedes hacen el 88 menos 61 y el 127 menos 88, le saldrá una operación exactamente, si no recuerdo mal, que no lo he hecho, de cabeza 1 a 5, 1 a 44 realmente era, pero 1 a 5 por redondear, ahí lo tienen. Y si hacen 78-61 a 127, les sale prácticamente 1 a 3. Por lo tanto, que dijimos que cualquier operación entre esos dos niveles estaría perfectamente entre nuestro riesgo de recompensa de 1 casi a 3, 2,88, o 1 a 5 o 1 a 44. Esta operación me he detenido en explicarla porque me parece muy interesante, porque aquí en esta operación del dólar americano con el peso mexicano se ve claramente lo que significa la ecuación de riesgo-recompensa. Ahora tenemos un nuevo pivote de mínimos que se puede trazar desde su inmediato inferior, que esta línea es perfectamente válida. Por lo tanto, yo tendría que, si quiero operar en esta línea, tendría que trazar mi Fibonacci hasta ahí. Como ven ustedes, ahí me saldría un nuevo stop de pérdidas que sería S61, una nueva entrada a mercado, a ver si costuro la línea, ahí está, 78, de tal forma que una vez que el precio me permiten eliminarla para quedarme con la actual, el precio rompe la línea, se hace el remolón, pero en ningún caso llegó a 78. Una vez que el precio rompe la línea,
yo lo que estoy esperando es que el precio suba hasta el nivel 78, rellene mi orden, que en este caso sería una orden de venta en límite, con el stop puesto en 61, cuyo segmento, el máximo sea el porcentaje que yo había definido de mi cuenta. Si yo dije 0,5 y tenía una cuenta, no sé, de 10.000 euros, pues serían sobre 0,5%, la máxima cantidad a perder serían 50 euros. Seguimos con el análisis. Por lo tanto, en este par dólar americano peso mexicano debería de esperar a mi nivel. Si quiero entrar, en este caso, cortos, ventas. Si el precio cambiara de área y por el motivo que fuera ya se lleva mi stop, yo la única línea que veo bajista de compra sería esta que viene por aquí, que yo tendría que trazar el Fibonacci desde el punto más alejado. Si estamos hablando que esto es un doble suelo y esperando que el precio me hiciera un nuevo pivote, ahora, hoy por hoy solo veo ese, esperando, si estamos hablando que esto es un doble suelo, me daría igual aquí que aquí. El cero, en este caso, tendría que esperar a que mi indicador se situase sobre el lado positivo, que es el MACD, es decir, que el MACD se cruzara al alza y tendría que esperar a ver cómo están mi línea tricolor, porque en este momento ya les digo que esta línea estaría muy alejada y para que ustedes vean que por lo que lo estoy pintando, si a mí me da una entrada en 78 o incluso 61, fíjese ustedes que nos vamos con el stop en este momento a 23. Nos iríamos con un stop a 23 en el caso de que esto sucediese. Imagínense, es una posibilidad. ¿Qué segmento más grande? Por lo tanto, el riesgo recompensa sería muy malo. En este caso, yo este tipo de operaciones prefiero no hacerlas por ese motivo, porque el riesgo recompensa no es para mí el adecuado. Pasamos al dólar australiano con el dólar americano. Me lo voy a situar en el centro de la pantalla para no perder de vista al índice dólar. El índice dólar, aquí me gustaría que vieran que hay una ligera incongruencia, porque si nosotros estamos buscando un dólar débil, puesto que está por debajo de su ciclo de mercado y buscamos ventas, aquí observamos que las líneas que se nos han producido y el ciclo de mercado y el indicador nos están indicando ventas también. Es decir, si el dólar, el índice del dólar está débil, el dólar australiano está aún más débil, porque no es ni capaz de situarse por encima de su ciclo de mercado diario. Fíjese ustedes. Entonces yo, una operación directamente de este tipo, o busco otro cruce con una moneda que esté algo más fuerte y para operar sobre, por ejemplo, el euro, que está por encima de su ciclo de mercado diario. Podríamos optar por un cruce con el euro y el dólar australiano. Pero yo este tipo de movimiento que los dos me están indicando debilidad y el dólar australiano incluso más débil, ¿vale? Preferiría buscar otro par que sea más acorde a lo que me está indicando el índice del dólar, ¿vale? De todas formas, aquí vamos a analizar el dólar australiano, que aquí esta línea, tuvimos esta línea, voy a borrar estas,
se dibujó esta línea entre este pivote y este pivote. Aquí lo tenemos. Bien. Y ven ustedes que no llegó al 61, pero podríamos haber entrado en un 61 o cercano con un stop al 50. Fíjense que si son 48 puntos justos y el valor por pip fuera de un euro, dólar, franco, la cuenta que ustedes tengan, ¿vale? Justo sería un mini lote. Prácticamente sería un mini lote entre 61 y 81. Esto siempre va a ser una buena operación, hablando de riesgo-recompensa, porque un 60-50, o sea, un 10% de segmento, significa que a 120, simplemente a 100 ya, esto es una buena recompensa. A 100% ya es una buena recompensa y a 127 igual. Pero ya estamos diciendo que en principio yo esperaría, en general, esta semana yo creo que va a estar algo en rango, algo parado debido a las elecciones americanas. Yo pediría, sobre todo en estos time frames tan grandes, prudencia y ver un poco en intradía, es decir, operación que se abra, que se cierre en el mismo día, por si acaso, que ya saben ustedes que a veces los movimientos son muy bruscos, sobre todo el lunes, con huecos muy elevados y con eso hay que tener cuidado con las cuentas, porque al fin y al cabo nosotros, que somos profesionales minoristas, no tenemos grandes cuentas ni grandes carteras. Nos puede hacer mucho daño un hueco al final. Si nosotros habíamos calculado un stop y saben ustedes que el precio salta por encima, pues puede ser que se pierda bastante más veces que lo que inicialmente habíamos calculado en ese hueco de apertura del lunes. Pasamos al euro-dólar. El euro-dólar vimos que estaba en un ciclo de mercado alcista. Hoy volvemos a tener una vela de ventas, pero nosotros nos tenemos que ceñir a nuestro sistema. Nuestro sistema decía que controlábamos el riesgo de esta forma, o bien 88, 50, 78, 50 o 61. Según nuestro riesgo. Nosotros aquí, en una entrada en 78 con un stop en 61, en este área, a mí para esta operación de compra, el indicador el OSMA está por encima, o sea que el MAC está cruzado al alza, nos estaría indicando una posibilidad de compras. Deberíamos de esperar a que el euro llegara a nuestro nivel 78 y ceñir el stop muy justo. Si el euro se cierra a la vuelta, pues trataríamos de buscar, y girará en el ciclo de mercado, pues trataríamos de buscar ventas con otra línea o otros pivotes. En este momento tengo esta, pero que ya decía yo del otro día, por ahora el OSMA está por encima, o sea que aunque el precio rompiera, no me permitiría, había que ver primero cómo está el OSMA antes de proceder a una venta, pero ya dijimos que una venta en 78 con un stop loss, un stop de pérdidas en 38, me parecía a mí que no era la mejor forma de controlar el riesgo, porque hay mejores porcentajes en riesgo-recompensa. Por lo tanto, nosotros seguimos buscando compras. Como Pepperstone, yo tenía una operación realizada, pero la cuenta demo de Pepperstone sencillamente se me cerró y tuve que abrirme otra me abrí otra con 10.000 euros, por lo tanto me ha desaparecido esta operación de compras, pero que, como bien les decía el otro día, todavía desde mi punto de vista deberíamos de
seguir en ella hasta que el mercado me dijera lo contrario, o saltara el stop, o el precio se cruza, o se cambia de ciclo de mercado, el precio cambia de ciclo de mercado, o me llega a alguno de mis niveles de recompensa. Estoy viendo, o sea que, ahí, perdón, el Fibonacci, ahí, en esa línea. Se me había movido. Bueno, la libra, pasamos a la libra dólar, la voy a poner en el centro. La libra dólar, lo mismo, rompió esta línea bajista de tendencia, por lo tanto, una posibilidad por encima del ciclo de mercado de compras, una posibilidad. Dijimos que cuando llegara al 78 lo veríamos. Aquí se podría perfectamente dar una posibilidad de compras, con el riesgo controlado entre 78,50 o 78,61. Quizá el 61 esté un poco elevado respecto del giro del ciclo de mercado, de tal forma que aunque el precio llegara, todavía no ha cambiado de ciclo de mercado y tendría la posibilidad de seguir en zona de compras, es decir, hacia arriba. Entonces aquí perfectamente podríamos estar comprados con el stop aquí. Si la libra saltara el stop y cambiara de sentido de giro, de ciclo de mercado, cambiara su sentido de mercado y pasara de compras a ventas, tendríamos que trazar el Fibonacci con esta línea, tal que así, como la he trazado desde el punto más alejado de la línea, que es este, el 0, la línea de corte, el pivote más cercano, el 100, 100, 0. Este sería el punto más alejado a mi línea, ahí lo tienen, sería este. Entonces sería una entrada en 78 con un stop en 50. En el caso, estamos hablando, en el caso que el precio se diera la vuelta y cortara esta línea. Habría que ver cómo está en ese momento el indicador OSMA, el MACD, a ver si está cortado al alza o realmente está cortado a la baja y me permite entrar en ventas. Si no me permite entrar en ventas, pues obviamente esta línea tendría que descartarla y esperar a otra. Pero por ahora estoy en compras. Territorio de compras. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es calcular mi número de lote, por ejemplo, sobre 10.000, ¿vale? Si son, por ejemplo, 65, si nosotros vamos a pensar que el valor de la libra, el valor del PIB es de 1, yo podría perfectamente poner, voy a calcularlo, aunque no voy a poner la orden porque ya he dicho que las elecciones esta semana voy a evitar hacer operaciones en diario debido a las elecciones americanas y todo lo que cierro o abro debería de ser, desde mi punto de vista, en el día. Si tenemos 65 y hemos decidido 50 euros, pues tendría que meter un mini lote de 0,7 o, si tenemos una cuenta estándar, un 0,07. Compra con stop en 61. Pasamos al kiwi, al dólar neozelandés con el dólar americano. En este caso, el cruce sigue su tendencia alcista, está en un ciclo de mercado alcista, el OSMA así me lo está indicando, tengo una línea que acaba de cortar. Bien. Una posibilidad de entrada podría perfectamente ser 78, entre 78 y 88, como venimos haciendo hasta ahora, para que el riesgo-recompensa sea el mismo en todas las operaciones, sean todas iguales. Luego calcularíamos los lotes sobre el stop 50. Esto para operaciones
de compra, que es donde se encuentra el precio, porque está por encima del mercado y el indicador nos está apuntando hacia esa zona. Como ventas, la única línea que tengo es esta, en estos momentos, como importante, porque ya vimos el otro día que estas líneas, los Fibonacci, el riesgo-recompensa, quedaba muy alejado y no tenía mucha potencia sobre el mercado. Es decir, que al trazar el Fibonacci, desde el punto más alejado, bueno, ahora sería este, ¿de acuerdo? Hasta este, vimos que no es la mejor forma de controlar el riesgo el tener una entrada en 78, una entrada en 78 y un stop en 23 o en 38. El segmento de este muy grande prácticamente estaría haciendo operaciones al primer nivel, 161, 1 a 1. Entonces, no merece la pena entrar en el caso que se diera esta línea. Estoy hablando de esta línea. Voy a borrar, ya está. Voy a borrar el resto. Estoy hablando de esta línea. En el caso de que se diera una venta en esta línea, ahora mismo el MACD, no recordamos que esto era el MACD. Voy a dibujarlo en un momento. Perdón, voy a dibujarle. Aquí lo tienen, estaba cruzado al alza, simplemente era el corte, esto es el corte del MACD. Aquí ven ustedes el MACD cortado a la baja, por lo tanto, esto está por debajo de cero porque el MACD está cruzado. Su línea rápida está por debajo de la lenta, ahora está cruzado al alza porque el MACD, su línea rápida es el histograma moradito, está por encima de su lenta. Voy a eliminar el MACD. Bien. Ese era el motivo por el cual yo esta línea en el kiwi, en el dólar neozelandés con el dólar americano, no me gustaba. Aquí lo tengo. Voy a pasar al dólar canadiense. El dólar canadiense siguiendo con un dólar, ahora está rebotando, siguiendo con un dólar, ventas con un dólar bajista, con un dólar débil. Nosotros esperábamos la operación sobre esta línea, dibujo otra, pero no ha roto, la que ha roto es esta, el precio. El indicador está por debajo de cero, por lo tanto, a mí me permitía entrar en 78,50 ventas. Ventas se dan todos los indicadores, por lo tanto, podría calcular perfectamente a mi stop desde 78. Ahora, si no hemos entrado, perfectamente lo podemos hacer desde 61 a 50, que el riesgo está más ajustado y todavía perfectamente se puede entrar como ventas. Podríamos entrar en ventas y sería un riesgo recompensa de la operación de 61 menos 50, que da exactamente 11. Bien. A 127, que sería 127 menos 61, 66 entre 11, la operación sería exactamente 1 a 6. Esa es una buena operación que se podría presentar para hacerla. Pasamos al dólar franco. El dólar franco, ya dijimos que era una calca del dólar index, no está rebotando lo que se debiera y no llegó a mi línea de control de riesgo, a mi área de control de riesgo. Por lo tanto, el dólar franco rompió esta línea de tendencia alcista justo en esta vela. Tendríamos el Fibonacci trazado desde el punto más cercano a la ruptura con el 100,
el 0, el indicador MACD está cruzado a la baja. Luego me indicaría que en el área 78-61 podríamos tener ventas, porque es por debajo de 0 y el ciclo de mercado me está indicando que el precio está por debajo del ciclo de mercado, que lo que yo espero son ventas. Si la única línea de compra, en el caso de que el precio cambiase de ciclo de mercado, por ahora es esta morada que he dibujado con este pivote de máximos y este otro, que baja por aquí. Porque esta otra línea, que es una línea válida, pero no me interesa porque el precio no la cortaría por encima de su ciclo de mercado. Aparte que el oscilador, habría que ver el OSMA en este momento cómo está, si apunta hacia arriba y me permite coger la línea en compra. Yo esta línea la borraría. En caso de que se diera esta línea de morada, yo trazaría el Fibonacci tal que así. Esperaría a que el precio cambiara su ciclo de mercado, ver cómo está el OSMA y esto sería. Si se dan cuenta, volvemos a tener que una entrada en 61.38. 61.38 o incluso ya habría que ver cómo está la tricolor, que es el ciclo de mercado, a ver si se aproxima a la 23. Por ahora, seguimos esperando una opción posible, una posibilidad, porque estos solo son posibilidades de venta. Pasamos al dólar yen, lo voy a poner en el medio. Ya dijimos el otro día que el dólar yen aquí habría roto esta línea, que puedo trazar el Fibonacci. Ahora me ha realizado este otro nuevo pivote de mínimos, pero aquí tenía yo un pivote de mínimos, aquí otro, y había hecho una ruptura en esta línea. Pero que el control de riesgo entre el nivel 78 y 38 no precisamente era el más adecuado o el mejor. Tenemos niveles de riesgo mejores, pares que desde mi punto de vista proporcionan mejor riesgo-recompensa que el dólar yen. Por ese motivo nosotros habíamos decidido que esta operación no era buena. Seguimos con el euro dólar australiano. Ya vimos que el dólar australiano está incluso más débil. A ver aquí. Vamos a dejarlo aquí. Que está incluso más débil. Vamos a poner aquí el euro. Vale. Que está incluso más débil que el dólar. Porque estando el dólar por debajo de su ciclo de mercado, indicando ventas, el dólar australiano ni siquiera se había posicionado por encima. Lo que sí que está es el euro. El euro está más fuerte que el dólar australiano, como nos indica la gráfica. Por lo tanto, su propio chart. Yo tenía esta línea. Voy a borrar esta. Recuerden que yo tengo un sistema automático de líneas, pero no es más que buscar el pivote inmediatamente superior a la izquierda y lanzar y poder trazar esta línea, que sería en este caso una línea de compras. El precio rompió la línea y tenemos que esperar a que venga a nuestra zona de control, que en este caso habíamos dicho que era 78-61, para controlar el riesgo lo mejor posible. Recuerde que ustedes pueden entrar en 88, en 100, pero el riesgo recompensa siempre, si hacemos eso, va a ser menor.
Por lo tanto, no nos va a interesar. Si el riesgo-recompensa es malo, es conveniente no elegir esa operación y poder elegir otra que tenga mejor riesgo-recompensa. Ahora vamos a ver el SP500, el mercado de acciones americano. Nosotros esperábamos que llegara a un doble techo. No nos dio opción de compra ninguna, porque realmente la única línea de compra era esta, para trazar el nivel de Fibonacci entre su hipotética vela de ruptura y cercana con un 100 ahí, un 0 aquí, pero el control de riesgo vimos que era muy malo, de 78 o habría que esperar a 61,50. El precio no rompió ni siquiera la línea. Estas líneas que son de venta, el precio las ha roto, pero no las ha roto aunque el indicador me está indicando ya ventas, pero no las ha roto en el ciclo de mercado correcto, porque el precio cuando la rompió estaba por encima del ciclo de mercado y yo siempre espero que las líneas de ventas sean rotas por debajo. Por lo tanto, este era el ejemplo que yo les ponía. Tengo aquí esta línea que si se fijan ustedes parece que está haciendo una figura, el precio triangular. No me extrañaría que quedara atrapado por ahora entre estos dos niveles. De todas formas, vamos a analizar porque si el precio, un segundo, vamos a eliminar esto, aquí está, ahora, si el precio rompe el ciclo de mercado o bien esperaría a que me hiciera un nuevo pivote por este área para con este pivote poder trazar una línea y ver qué pasa. No sé, habría que esperar porque por ahora la única línea para ventas que tengo es esta línea alcista, que aunque el indicador me esté indicando, esperaría la ruptura del precio y hay que ver porque ahora mismo el riesgo recompensa, hay que ver cómo estaría el ciclo de mercado, porque en estos momentos el riesgo recompensa no sería bueno. Volvemos a tener un riesgo de recompensa en 38, con stop, perdón, en 38, y si tenemos una entrada en 61 y en 78, o en 78, al nivel de 127, no es el mejor riesgo recompensa posible que hayamos visto. Por lo tanto, yo esperaría. Aparte que volvemos a repetir que están las elecciones americanas, que es todo una incógnita y operar en los mercados puede darse la posibilidad de movimientos veloces y rápidos y huecos grandes el lunes. Entonces, antes del viernes sería conveniente cerrar o hacer operaciones de intradía. Pasamos al oro. El oro está atrapado entre esas dos líneas horizontales. Como ven, ha roto por debajo de su ciclo de mercado esta línea alcista, pero el indicador OSMA, el MACD, está por encima de cero. Por lo tanto, esta línea es una línea no válida. De todas formas, si yo hubiera trazado mi Fibonacci, veo que me salen operaciones 1 a 1. El rango es tan estrecho que no me interesaría hacer este tipo de operaciones. Si el oro
cosa que no ha hecho, rompiese esta línea morada que viene por aquí, yo podría dibujar desde el punto más alejado, que es este, en esta línea que es dibujada por este pivote y este pivote. Tendría o bien que esperar otro pivote o dibujarla tal que así. Bien, entonces volvemos a tener un 61, 38, sería entrada en 61 con stop en 38 si se produjese. Esperaríamos a que el precio rompiera la línea y en su vaivén alrededor de la línea, que es ronronee, que rellene nuestra orden de compra con stop en 38. Porque el oscilador no me está dejando vender por ahora. Oro no me está dejando vender. Está por encima de la línea cero. Recordemos que es el MACD. Voy a ponerle para que parece que no se ve bien, pero si se ven ustedes está cruzado al alza. Por eso está por encima. Por lo tanto, le elimino. No me permite vender. Entonces tendría que esperar. Aquí, esto es lo que justo yo les decía. Fíjense ustedes, vamos a analizar qué hubiera pasado. Fíjense ustedes que tenemos esta línea. Yo tenía aquí esta línea dibujada, perfecta, válida. Es una línea de compras. Es una línea de compras con un pivote, otro pivote, su inmediato superior izquierda, esta línea, Fibonacci, desde aquí hasta aquí. El punto en estas dos velas se rompió la línea, muy bien. Compras en 78, muy bien. Ventas en 61, pero fíjense ustedes que el hueco ha sido grande, o sea, se hubiera llevado más parte de lo calculado. Este stop hubiera saltado el stop por aquí abajo. Por lo tanto, esta operación, si la hubiéramos hecho, el OSMA estaba indicando correctamente la tendencia, pero fíjense ustedes lo que son los huecos de los lunes, de los que yo les hablaba. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque he visto huecos como este, incluso mayores, y se llevan bastante parte de lo calculado. Porque claro, el stop no va a saltar. Esto no tuvo negociación. El stop no les va a saltar a ustedes en 61. Les va a saltar a ustedes en el primer precio negociado. Entonces, si hubiera sido incluso más, pues más. Se puede incluso duplicar. Piense usted que pueden duplicar su pérdida. O sea que con estas operaciones con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, me gustaría centrarme ahora en el calendario. Me gustaría enseñarles el calendario. Bueno, lo primero, aquí estoy. Quiero dar las gracias, como no, a Forex Analytics. Quiero recordarles que Forex Analytics son los que nos están... Ya queda poco para tener la página de Forex Analytics en español y aquí está, como les he dicho, el webinar de Trufa para que ustedes se registren. Así, yo sé que hoy ha sido un poco caótico con el cambio de hora y demás. No obstante, si ustedes se registran, ya les digo que el sistema les avisará una hora antes por email, entonces no van a tener ningún problema en ese caso. Van a saber ustedes perfectamente a qué hora es.
Aquí tienen el precio. Recuerden que por solo $1 ustedes pueden probar esta plataforma durante 10 días. ¿Y en qué consiste esta plataforma? Pues esta plataforma, tanto para el operador experimentado como para el Nobel, tiene un chat room para no sentirse solo, donde ustedes pueden contactar con profesionales y entre ustedes para poder compartir sus ideas. Luego hay unos análisis que, repito, macro, de velas, de análisis técnico básico, uno de armónicos, incluso de ondas de Elliott. Hay una serie de patrones en juego que le indican un stop posible, objetivo. Así ustedes con su propio sistema de trading pueden ver, calcular su propio riesgo-recompensa. Todo esto, les repito, que en breve va a estar ya en español, prácticamente está ya. Me vengo a la página de Forex Analytics, como siempre, porque lo que quería enseñarles es el calendario económico. Fíjense ustedes que habíamos visto que el euro estaba depresivo hoy. El euro hoy estaba depresivo, un momento. Aquí está. El euro dólar. Lo voy a poner, me permiten ponerlo en el medio, que lo tenía en un lado. El euro dólar está en venta. El dólar, ahí lo tienen, pero es que vamos a analizar brevemente aquí. Fíjense ustedes, bueno, las noticias que más importan, directamente nos vamos al calendario de Investing, que está en inglés. Lo voy a poner en español. Bien. Nos vamos a noticias, al calendario económico. Y dentro del calendario económico yo decía que para mí lo más importante son las noticias de 2 y de 3 estrellas. Bien, bueno, habría que analizar lo que va a pasar esta semana, pero ya le digo que ya ves que si las divisas se mueven por fundamentos, que con todo este coronavirus, más que fundamento que el coronavirus, fundamentales, y los mercados pues han tenido miedo, se movieron. Ya veremos cómo se mueven con las elecciones americanas. Por eso esta semana las noticias van a quedar un poco en el aire ya les digo, de las elecciones americanas, que son inminentes. La primera noticia importante que hemos tenido son las expectativas semanales, que si no sabemos, ya recordábamos que podíamos pinchar en ellas. Que son expectativas de negocios para Alemania, que, bueno, ni que decir tiene que cualquier noticia de Alemania, aquí tenemos esta que es de 3 estrellas y estas son de 2 estrellas, el índice de confianza, ni que decir tiene que cualquier noticia de Alemania influye, vamos, totalmente sobre el euro, puesto que Alemania es una de las potencias económicas de la zona euro. El índice de confianza empresarial ha salido peor de lo esperado. Una mayor lectura esperada debe ser tomada como positiva y alcista. Decíamos que esto es lo que a mí realmente me interesa de la noticia y fíjense que incluso ha salido peor de lo esperado. Es decir, que podemos decir que hoy, por fundamentales, el euro está débil. Por lo menos ha salido una noticia, una posible noticia que debilita al euro. También hemos tenido una de 3 estrellas del dólar americano, que le ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, que por fundamentales, hoy las noticias no me aclaran absolutamente nada, porque ha salido una noticia negativa
que influye directamente sobre el euro, y otra negativa que influye directamente sobre el dólar. ¿Cuál es más negativa de los dos? Yo no lo sé. Pero según estamos viendo el desarrollo del precio, el dólar por ahora está rebotando, aunque continúa por debajo de su ciclo de mercado. A ver, el dólar, el índice del dólar está rebotando, aunque recuerden que nosotros buscaríamos ventas porque estamos por debajo del ciclo del mercado, y el euro dólar hoy está sufriendo un pequeño retroceso, igual que lo sufrió este día, pero recordemos que en el euro dólar estamos por encima de nuestro ciclo de mercado, por lo tanto la noticia esperada no ha debido de ser tan fundamentalmente mala como para hacer cambiar las monedas de ciclo de mercado, iba a decir de sitio, perdónenme, de ciclo de mercado. Seguimos en el mismo sitio. Una mayor lectura de la esperada debe ser considerada como positiva. Obviamente ha sido menor, pero incluso peor que la previsión. Por lo tanto, hoy en el análisis de noticias no me aclara nada. Para la semana, noticias importantes de la semana, tenemos... Habrá que estar pendientes. Recuerden que al cambiar la hora en Europa, ya no estoy en GMT más 2. Ahora estamos en GMT más 1. Esto del cambio de hora, la verdad que no acabo yo todavía muy bien de entenderlo. El martes 27, o sea, mañana, podemos esperar solo noticias del dólar. Ya les digo, vamos a ir observando las noticias para ver cómo se comporta la divisa y, sobre todo, si no cambia de mi ciclo de mercado, yo seguiré buscando en el dólar americano ventas, independientemente de cómo salgan los fundamentos, salvo que salga un fundamento tan importante que me cambie el índice del dólar, me cambie directamente de ciclo de mercado, y pasaría a buscar compras volviendo a analizar con todos los parámetros que hemos ido analizando hasta hoy. Tenemos también, noticias de tipos de interés, suelen ser de las más importantes, el interest rate, junto con otras que ya iré diciendo. No sé si son 4 o 5, pues que si compras domésticas, lo típico, los datos de empleo, que es muy importante, PMIs, también alguna noticia cuando sale barriles de crudo, que muchas veces se le asocia al dólar, y luego las barriles de crudo se asocian al dólar. Miren, inventarios de petróleo, crudo, pero realmente esto está asociado al dólar americano, y sobre la moneda o el cruce o la divisa que más repercute suele ser el dólar canadiense. Sobre ella, pues habrá que estar atento a ver qué dice el Banco de Canadá, porque recordemos que nuestro análisis sobre las noticias, sobre todo, era para, aparte de una posibilidad de ver qué moneda está más fuerte respecto de otra, que ya hemos visto que hoy nos ha aclarado muy poco, por lo menos a mí, es un punto caliente, un punto de movimiento en el cual podríamos esperar cierto movimiento, y tenemos que tener cuidado con la volatilidad de ese momento. Tenemos más noticias. Desempleos en Alemania estamos hablando del jueves, que volveríamos a tener conferencia, BCE en la palestra, ventas pendientes otra vez, dato muy importante, el de las ventas de viviendas.
siempre es un calibre de cómo va la economía, de si la gente compra, si no compra, si tiene dinero, si no. Y terminaríamos el viernes con mucho cuidadito y felicitando a los americanos porque van a elegir al presidente. No sabemos si cambiará, si no cambiará, qué elegirán. Es una incógnita, pero estoy convencido que el lunes puede ser apoteósico para el mercado de divisas. Yo prefiero estarme al margen de este tipo de acontecimientos porque, a ver, puede ser, podríamos pensar que este tipo de acontecimientos, oye, mira, si va a nuestro favor, pero es que la cantidad de dinero, es que podemos perder toda la cuenta, incluso más. O sea, es que no merece la pena estar, es mejor hacerse fiel a su sistema de trading. Al fin y al cabo, no debemos de perder la cabeza y pensar que somos trabajadores, que esto es un sistema de trabajo, esto es un negocio, que tenemos una empresa, un capital y tenemos que moverlo. No queremos ningún tipo de pelotazo hacia arriba, hacia abajo y que nos perjudique luego y pensando que íbamos a salir beneficiados. Recuerden, bien, bueno, pues creo que esto ha sido todo por mi parte del calendario económico. Vamos a ver si ya no hay tanto lío. Hoy ha habido un pequeño lío con la hora del comienzo de la conferencia. Espero que el próximo día no sea tan lioso. Al momento no sea tan lioso. Y vamos a ver cómo desarrolla la semana el índice del dólar. Ya hemos visto que aquí sería una posibilidad de venta, en todo caso, un stop muy ceñido, un stop muy ceñido al 50 en el dólar, con el dólar canadiense, y desde mi punto de vista, e independiente como fuera el par, yo el viernes decidiría tenerlo prácticamente, si es posible, todo cerrado debido a esto que les estamos comentando, que les estoy comentando de las elecciones americanas. El dólar index, vamos a ver cómo reacciona. Al final, nosotros estos dos mercados estaríamos vamos a ver, porque realmente estamos en esta línea, que será el ejemplo que yo había puesto antes. Quiero dejarlo tal y como estamos. Bien. Y aquí tenemos a ver cómo reacciona por ahora. Son dos mercados, el índice dólar y el dólar canadiense, el dólar americano con el canadiense, son dos mercados que serían exactamente la misma dirección. Estaríamos hablando de ventas en el dólar con el dólar canadiense en el cruce en 61. Por lo tanto, en espera del 127, es decir, que esperaríamos algo así. Sale en negro. ¿Qué sale en negro? A ver. Bueno. Hoy la maquinita de pintar me sale en negro. Bueno, esperaríamos a este área y con la esperanza del riesgo 50 y la operación sería 61,50, un 10%, es muy buena. La verdad es que es muy buena, pero ya les digo que
independientemente de que tome el riesgo o no, esta operación habría que hacerla y cerrarla el mismo viernes, por si acaso, porque es extraordinario lo que va a suceder este fin de semana. Entonces, para calcular esta operación sería, repito, cogeríamos 61,50, que son 40 puntos de stop. Bueno, pues 40 puntos de stop, si yo tengo una cuenta, por ejemplo, no sé, de 10.000 euros, que es lo que estamos poniendo como un ejemplo, al 0,5% sería 50 euros, luego serían 50 euros, 50 euros dividido entre los puntos de stop, pues sería 1,25, 1,2, 1,3 mini lotes, que es un mini lote, pensando que es un apalancamiento de $1.1. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que de verdad les vaya bien esta semana. El jueves nos vemos. Vamos a continuar con el análisis y, bueno, dar las gracias. No me quiero ir sin dar las gracias a Forex Analytics y a Pepper Stone Broker, que son los que realmente están haciendo posible que nosotros estemos aquí con esta charla, porque nos ceden los medios técnicos y adecuados. Pásenlo ustedes muy bien esta semana, tengan en cuenta lo que les he dicho de las elecciones americanas, que puede ser cualquier cosa el lunes, volatilidad hacia arriba, hacia abajo, para quedarse en el mismo sitio, como se suele decir, salimos corriendo para llegar a ningún lado y al final lo único que hace es saltar stop. No merece la pena, es mejor ceñirse desde mi punto de vista al sistema de trading. Y un cordial saludo y un abrazo para todos. Chao, hasta otra.